Muy buenos días, alumnos. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que estén viendo esto. Hoy les traigo aquí un poquito de materia que vamos a revisar o tratar de recordar cómo se hacían las preguntas de sí o no. Yes, no questions. ¿Ok? Chiquillos, vamos a ver si esto avanza. Ya, primero, what are yes, no questions? O what yes, no questions are. ¿Qué son? Voy a traduciendo al mismo momento que voy mostrando el mouse. Estas son preguntas cuyas respuestas obviamente son sí o no. Las respuestas a estas preguntas son usualmente cortas y breves. Y las respuestas no requieren detalles o información extra. Así que, ojo ahí. Son respuestas cortas con preguntas que son igualmente de cortas. Antes de comenzar a aprender, chiquillos, quiero pedirles que recordemos cómo escribir oraciones de 3 palabras, o 3-word sentences, usando obviamente un pronombre, un to be y un adjetivo. Ustedes tienen que recordar que en total tenemos 7 pronombres, pero aquí solamente dejé espacio para que ustedes puedan hacer 3 más. Un to be, que recuerden que según el pronombre, tiene que ir el respectivo verbo to be. En el caso de ser he, she o it, usamos un to be, que sería is, o si usamos you, we o they, el to be sería are. Y después un adjetivo. Lo que quiero que hagan es que traten de formar al menos 3 oraciones más, usando distintos adjetivos, y obviamente su respectivo verbo to be, y un adjetivo distinto para cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo puse I, por el pronombre. El verbo to be de I siempre va a ser am. Y el adjetivo que usé es tall, alto. ¿Cuál otro adjetivo pueden usar ustedes? Tiene una gran variedad. Por ejemplo, inteligente, como se dice en inglés, ahí tienen que verlo ustedes. Lento, rápido, bonita, hermoso, feo, etc. ¿Ya? Entonces, pronombre, un to be y un adjetivo. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte que sería cómo preguntar. How to ask. Y aquí lo que se pide es que se transformen estas oraciones que vimos recién de 3 palabras, pronoun, to be y adjetivo, la vamos a traspasar a yes, no question. ¿Cómo? Es súper simple, tal como dice aquí. Solamente tenemos que cambiar la estructura, el orden de la estructura. Ya que la estructura anterior era pronombre, to be y adjetivo, aquí el orden va a ser to be, pronombre, adjetivo más el signo de pregunta. Ojo que para que sea pregunta tienen que tener el signo de pregunta siempre al final. Aquí está la estructura de la oración. La oración es siempre pronombre, to be, adjetivo, pero en la pregunta sí o no va a ser to be, pronombre, adjetivo. O sea, técnicamente se cambian de posiciones estos dos, el pronombre y el to be. El to be va a ir al principio, como ven aquí, y el pronombre va a ir al medio. Luego agregamos el adjetivo, pero además le tenemos que agregar este signo de pregunta. Entonces, si yo tengo la oración, por ejemplo, I am tall, yo soy alto, la pregunta, lo traspasamos a pregunta, cambiando el verbo to be de posición, lo movemos hacia atrás, pasa a ser primero, la pregunta pasa a ser, ¿soy yo alto? Alto, al ser el adjetivo, va a ir al final con el signo de pregunta para que hagamos esta pregunta al final. Bueno, espero que se haya entendido. Lo único que tienen que hacer entonces es de una oración de 3 palabras, como tienen aquí, I am tall, el verbo to be ahora va a ir al principio. Como ven acá, pasó al principio, luego tenemos el pronombre y al final el adjetivo, y por último el signo de pregunta para terminar esta pregunta.
Bueno, para avanzar rápido, les tengo una pequeña actividad que sería escribir al menos 7 oraciones de 3 palabras. Aquí tienen un cuadro donde sale el pronombre y salen ya los 7 pronombres escritos. Ustedes tienen que, obviamente, con lo que hemos visto en clase o lo que alcanzamos a ver en clases, o incluso lo que ustedes pueden recordar, ¿con qué verbo to be va cada uno de estos? Ustedes pueden revisar el ejemplo que hicimos anteriormente. Saben que I siempre va a ir con am. Y ahí continúan rellenando con los otros que corresponden. Y después poner adjetivos. Recuerden que los adjetivos son palabras que describen personas, cosas. En este caso vamos a usarlo con personas y cosas. Por ejemplo, alto, bajo, gordo, flaco, inteligente, trabajador, estudioso, entre muchos otros. ¿Ya? Bueno, después de que ustedes hagan esas 7 oraciones, tienen que traspasarlas a pregunta de sí o no. Obviamente, lo único que tienen que hacer es cambiar de posición el pronombre con el to be. Y entonces comienzan con los to be, luego los pronombres y al último el mismo adjetivo que pusieron acá, o los mismos adjetivos, porque tienen que usar distintos adjetivos, y al final con su signo de pregunta. Y esa va a ser la actividad o la primera actividad de 2 actividades que se van a hacer en esta clase. Bueno, luego de eso, ustedes ya aprendieron a preguntar de forma simple, de forma para que te respondan sí o no. Ahora vamos a ver cómo se responde. Porque ya que sabemos cómo hacer preguntas, tenemos que dar una respuesta. Y nuestra respuesta tiene que ser coherente con los pronombres que usamos en la pregunta. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta, que era la misma que usamos antes. Am I tall? Esta que está aquí. Como recuerdan, es to be, pronombre, adjetivo, signo de pregunta. Ahora, obviamente, dice que si nosotros vamos a tener 2 tipos de respuesta, sí o no. ¿Cómo vamos a saber cómo completar esta respuesta? Es según el pronombre y el to be. Por ejemplo, aquí dice, si la respuesta obviamente, si nosotros respondemos con sí o no, entonces nosotros tenemos que tomar el pronombre y el to be de la pregunta. Si la respuesta es negativa, nosotros vamos a agregar not después del to be. Por ejemplo, si yo digo am I tall en la pregunta, si mi respuesta es positiva, yo digo yes I am. Si la respuesta ahora es negativa a la misma pregunta, yo diría no I am not. Ahora en español, recordemos, esta pregunta sería ¿soy yo alto? Y si mi respuesta era positiva, yo decía sí, lo soy. Esa es la traducción. Y en negativo sería no, no lo soy. ¿Ok? Siempre nuestra respuesta, nuestro complemento a la respuesta, lo que va después del yes y lo que va después del no, va a ser determinado por los mismos que están en la pregunta, por el pronombre y el verbo to be que están en la pregunta. No tengo o no es necesario anotar el adjetivo en la respuesta, pero para que dejemos estas respuestas breves, no lo vamos a escribir. Ahora, recordemos que las respuestas serán afectadas por, si es que son positivas o negativas, el pronombre y el to be de cada pregunta. Por ejemplo, aquí tienen todas las respuestas posibles con cada uno de los pronombres y to be's. Y aquí todas las respuestas negativas en la fila de la derecha con los mismos pronombres y to be's. Recuerden que estos son solamente respuestas a cada pregunta que se puede hacer con cada pronombre y con cada to be. ¿Ya?
Y aquí hay un pequeño dato que, por ejemplo, en las partes negativas, como pueden ver aquí dice no, she is not, o no, he is not, dice que la frase is not, como pueden ver acá, la pueden como unir y formar la palabra isn't. Entonces, en vez de decir no, she is not, ustedes pueden decir perfectamente no, she isn't. Y lo mismo ocurre con la palabra, o la frase mejor dicho, are not. Como pueden ver acá, no, you are not. Ustedes, la frase are not la pueden simplificar y hacerla más breve para que quede aren't. Entonces, en vez de decir no, you are not, quedaría no, you aren't. El caso de I'm not no tiene una forma más breve. Siempre va a ser I'm not. Ahora, como actividad número 2, me gustaría que volviesen a la casilla número 6, donde ustedes hicieron preguntas de sí o no, que eran to be, pronombre y adjetivo, con el signo de pregunta, y aquí anoten las posibles respuestas. Pero quiero que anoten 3 respuestas positivas para alguna de estas preguntas y 3 respuestas, 4 respuestas negativas, porque son 7 en total. 3 positivas y 4 negativas. Ustedes cogen cuáles, pero tienen que ser 3 y 4. ¿Ok? Pueden ponerle pausa para si quieren copiar, pueden retroceder el video por si alguna explicación no les quedó clara. Y bueno, esa sería la segunda actividad. Bueno, como actividad final, me gustaría preguntarles que piensen primero sobre lo que hicieron hoy día y preguntarles qué aprendieron. ¿Se entendieron las explicaciones de cómo hacer preguntas? ¿Cómo traspasar oraciones de 3 palabras a preguntas de 3 palabras? ¿Y cómo responder esas mismas preguntas? Me gustaría que aquí ustedes pueden escribir, de hecho, en español, su reflexión. ¿Qué aprendieron hoy día? ¿Les costó? ¿Fue difícil? Hagan aquí una breve reflexión, no más de 2, 3 o 4 líneas máximo, de la clase de las preguntas de sí o no. Ok, chiquillos, espero que les haya gustado la clase. Espero que haya sido breve, algo rápido. Recuerden que ustedes pueden rebobinar aquí el mismo video en cualquier caso. Y espero que lo estén pasando bien. Y nos vemos en una próxima clase de inglés.